Ustedes me dicen cuándo, no sé si van a presentar o algo así. No, yo creo que partamos más. Yo ya voy a partir la grabación. Ya, perfecto. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias por la paciencia de esperarme. Em, Mi idea hoy día es tocar sobre dos temas. Lo vamos a hacer rápido porque es tarde y yo sé que están cansados. Pero quiero hablarles sobre dos cosas muy típicas en la neurocirugía pediátrica, ¿ya? O sea, la neurocirugía pediátrica ha sido especialidad no por mucho tiempo. Y hay dos cosas que son extremadamente frecuentes para usted encontrar en los servicios de urgencia, en los hospitales, en los servicios infantiles, ¿ya? La primera de todas, que es un poquito más ambulatoria, son las disrafias espinales. ¿Por qué es tan importante las disrafias espinales? Porque en neurocirugía, si nosotros analizamos las patologías GES, hay pocas patologías neuroquirúrgicas en el GES, ¿ya? Tenemos hemorragia supraranoía. Los tumores cerebrales infantiles básicamente caen dentro del cáncer infantil, así que eso están incluidos, ¿ya? Y tenemos el TEC, ¿cierto? Y tenemos las disrafias espinales, ¿ya? Entonces, por eso es importante que lo sepan, porque siempre los van a molestar de los policlínicos, en los Cefam por los IPD, ¿cierto? De notificación diagnóstica, ¿ya? Primero que todo no es algo extremadamente frecuente, ¿ya? Pero lo que sí, ¿cómo se llama? En Chile por mucho tiempo nos vimos expuestos bastante a este problema porque nosotros, a diferencia de muchos países del mundo, no teníamos ley de aborto. Incluso hoy día nosotros tenemos, ¿no es cierto?, las tres causales y aún así siguen siendo bien controversiales. Pero como nosotros no teníamos ley de aborto era Chile, Vaticano y algunos países de África, entonces eso hacía que nosotros como neurocirujanos nos hemos expuesto bastante a esta patología, ¿ya? Y para definir un poco de qué se trata, es un espectro grande de malformaciones, ¿ya? Las malformaciones más frecuentes en pediatría son las malformaciones cardíacas, pero en segundo lugar vienen las del sistema nervioso central y en este lugar de las del sistema nervioso central están las disrafias espinales, ¿ya? En general son ese, ¿cómo se llama? Ese la incidencia, es por 7,8 por cada 10.000 nacimientos vivos, ¿ya? Em, Eso significa defecto del tubo neural y hay 3,9 que es la espina bífida, que básicamente es la abierta, ¿ya? Eso significa básicamente se dividen en dos tipos, en general, de manera bien grosera, en disgrafias que están abiertas, significa que hay una solución de continuidad en la región lumbar o puede ser en cualquier parte de la región de la médula espinal, em, o ¿cómo se llama? Una disrafia cerrada que tiene estos estigmas cutáneos, ¿ya? Y estos estigmas cutáneos en general son los que nos envían de manera ambulatoria para evaluar, ¿ya? En Chile la incidencia es de 167 nacimientos al año. Esto es disrafias espinales abiertas, ergo mielomeningocele, ¿no es cierto? Marrakech-Kisi, que son las patologías que uno tiene que solucionar durante las primeras horas, durante las primeras 24, 48 horas según las viajes, ¿ya? Y la recurrencia es baja en general, ¿ya? Entonces aquí tenemos tres fotos, uno, eh, como se llama, bastante típico, que es el mielomeningocele cerrado, pero eso tiene un riesgo alto de romperse eventualmente, y estos son los estigmas cutáneos, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque la guía GES incluye 49 variaciones distintas, ¿ya? Y obviamente que no le voy a pedir jamás a nadie que aprendan esto, ¿ya? Pero básicamente son las diferentes presentaciones anatómicas que pueden presentar los mielomeningocele, ¿ya? Entonces, obviamente, si usted le da una rápida mirada, van a ver que son defectos del tubo neural, ¿no es cierto?, en la parte posterior del cráneo y a lo largo de todo la, ¿cómo se llama? La columna espinal, y varían obviamente en pronósticos. Hay algunas que son muy
¿cómo se llama? Asintomáticas y generalmente no presentan ningún tipo de alteración. Y hay otras que son las más graves en el fondo, que algunas incluso que tienen riesgo de mortalidad, ¿no es cierto? O pueden comprometer todo el sistema neurológico del nivel para abajo, ¿ya? Este es un niño típico parapléjico que no tiene, tiene un trastorno vesical, ¿no es cierto? E intestinal, ¿ya? Eh, Hoy día, ¿cómo se llama? Es bien controversial porque hay una corriente muy nueva, ¿no es cierto? Más o menos nueva, de los últimos 10 años, eso significa más o menos nuevo, en la cual ha habido muchos avances sobre la recuperación prenatal de ¿cómo se llama? Del mielomeningocele, ¿ya? Y es algo que nosotros vamos a empezar a hacer pronto en la Universidad Católica. Sin embargo, en otros centros de Chile han partido y tienen bastante experiencia. Pero hasta hoy en día nosotros no tenemos en el Cochrane, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Eh, un beneficio muy claro, ¿no es cierto?, si es que esto ayuda o no, ¿ya? Una de las razones, cosas más importantes que ha cambiado, ¿no es cierto?, el, la incidencia de la espina bífida en Chile, ¿no es cierto?, es la suplementación de ácido fólico, ¿ya? En el pan, ¿ya? Esto partió en los años, ¿no es cierto?, 70 y en general con eso hubo una disminuida significativa, ¿no es cierto? Un segundito acá, vamos a ver esto. Hubo una disminución significativa a la incidencia que ustedes ven ahora, ¿ya? Em, sí, había una época, obviamente, que estos no se operaban, ¿ya? Y si no se operaban, tenían problemas neurológicos bien severos, y específicamente si yo no cierro algo que tiene una, una solución de continuidad en el exterior, es la meningitis que finalmente, ¿no es cierto?, se los lleva, ¿ya? Pero, sin embargo, aún así, un porcentaje entre 40 y 60% sobrevive a estos pacientes. ¿Ya? Déjame ver aquí. Ya. Entonces, esto es una tabla, pero es una tabla bien sencilla. ¿Y por qué es sencilla? Porque esta es el recién nacido o el lactante menor que ustedes van a ver en el control niño sano, ¿ya? Entonces, el control niño sano ustedes le miden todo, el perímetro craneano, ven los reflejos, estoy hablando un poco de la parte neurológica. ¿Ya? Y siempre uno revisa, ¿no es cierto?, la región lumbar baja. Entonces, como concepto para la casa es que cualquier tipo de alteración en la región baja lumbar se tiene que derivar para evaluación de disrafia espinal. ¿Cuáles son cuáles pueden ser, ¿no es cierto?, estas alteraciones? Eh, ¿Cómo se llama? Las fositas pilonidales, que en inglés se llaman sacral dimples, ¿ya? Que puede haber una masa, un aumento de volumen, puede haber pelo extra, puede haber un hemangioma, puede haber un surco glúteo doble o que el surco glúteo vaya hacia un lado, ¿ya? Entonces, todas esas, básicamente cualquier alteración en la región lumbar baja, yo tengo que enviar a una evaluación según la guía GES al neurocirujano para descartar disrafia espinal. ¿Ya? Entonces, básicamente aquí hay una pequeña, ¿cómo se llama?, dicotomía, que es más o menos fácil de discernir. O sea, sí que es una lesión que es segura o no segura, ¿ya? Las seguras son generalmente simples, ¿ya? O están, ¿cómo se llama?, que son más o menos superficiales y que no tienen ningún estigma. Generalmente yo me quedo bastante tranquilo. También es importante, generalmente estar más cerca de la región del ano, ¿ya? Pero si una lesión múltiple o está más lejana, o sea, cuando dicen lejana, significa que es más craneal y obviamente eso puede significar que tiene una malformación o es una cosa más profunda, en general ahí se tiene que pedir una neuroimagen, ¿ya? Esto es algo súper cortito, esto es algo bien importante porque este es un estudio que es del año 2015 que fue bien importante porque hubo una época en que todas las fositas pilonidales, ¿ya? Que es un hallazgo bien común en los recién nacidos, se derivaban
a esta, ¿cómo se llama?, evaluación. Y el problema es que se quiso pensar, ok, pero ¿cuántas de estas fositas piloidales son las que realmente tienen algún problema? ¿Ya? Y en general usted ven de 3.800 pacientes, finalmente los que iban a cirugías fueron solamente 5. O sea, básicamente es para tranquilizar a los padres, decirle, esto es muy frecuente, lo más probable es que no sea nada, ¿ya? Y le vamos a tomar una ecografía de región lumbar, por ejemplo, y con eso nosotros vamos a ver si es que con muy poca probabilidad que tenga algo alterado, ¿ya? Esto es uno de los hallazgos más frecuentes en disrafias espinales que son cerradas, ¿ya? La disrafia espiral es cerrada, sin embargo, esa es básicamente lo más simple, es una lesión, ¿no es cierto?, cutánea, ¿ya? Pero hay disrafias espinales cerradas que no son tan pequeñas, ¿ya? Y estas disrafias espinales generalmente incluyen las disrafias que tienen lipoma sacro, ¿ya? Básicamente el niño tiene un aumento de volumen, yo le voy a mostrar unas fotos después, un aumento de volumen sacro, y este volumen sacro es grasa, ¿no es cierto?, o un tejido indiferenciado que ingresa al canal medular y muchas veces está adosado a la médula espinal y eso puede tener algunos problemas, ¿ya? En la guía GES, lo importante es que si la disrafia es cerrada, el tratamiento quirúrgico es antes de 6 meses, ¿ya? Súper importante, porque la gente se estresa mucho cuando, por ejemplo, nace un niño con un volumen grande, ¿no es cierto?, en la espalda, pero está completamente cerrado, em, es hasta 6 meses es la resolución quirúrgica, ¿ya? Ahora, si es abierto, es durante las primeras 48 horas. Entonces, eso para que les quede muy claro, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de patología GES. Y estos son los exámenes típicos que uno pide en un paciente con disrafia espinal, y este a cualquiera. Un diagnóstico urodinamico para ver la vejiga, la evaluación ortopédica, porque muchos de estos niños nacen con algún tipo de pie de bot, la evaluación neurológica, porque algunos pueden tener hidrocefalia asociada, ¿cierto? Y algún estudio electrofisiológico de esfínteres que es bastante menos frecuente que se hace. En general es el diagnóstico urodinámico, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? ¿Ya? Porque durante muchos años esas 49 alteraciones patológicas que yo veí, que nos les mostraban, ¿no es cierto?, en la guía GES, se operaban todas, ¿ya? Entonces uno tenía el miedo de que una disrafia cerrada iba a ser lo mismo que una disrafia abierta en la evolución. Y superaban absolutamente todas. Pero después nos hemos dado cuenta ya mucho, en un tiempo mucho más reciente, en el sector del año 2014 en adelante, que en realidad muchos de estos niños no requieren ningún tipo de cirugía. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque la cirugía es una cirugía compleja y puede tener, em, ¿cómo se llama?, secuelas secundarias, ¿ya? Entonces, básicamente hoy día lo que se hace es solamente se lo operan los que tienen síntomas. ¿Y qué síntoma generalmente? Es un síntoma urinario que es infecciones urinarias a repetición, ¿ya? En el hombre, generalmente el hombre no tiene infección urinaria, entonces si hacen una infección urinaria, una primera infección urinaria, estoy hablando de pielonefritis, generalmente o un de tracto inferior, inmediatamente hay que mandarlo a estudio. En una niña que generalmente tiene más infección urinaria es 3 infecciones urinarias a repetición. ¿Ya? Ahora, ¿por qué fallecen los niños ¿cómo se llama?, con disrafias espinales? ¿Ya? El riesgo relativo de la población general, si un niño tiene una disrafia espinal, es de 10 veces mayor. ¿Ya? Eso es bien significativo. ¿Ya? Y la gran mayoría opera durante los primeros años de vida. ¿Y por qué? Es por hidrocefalia, ¿ya? La gran mayoría de las pacientes con disrafia espinal abierta nacen con hidrocefalia. Entonces, complicaciones de la hidrocefalia pueden fallecer. Infecciones, anomalías cardíacas, recuerden que son pacientes que están con alteraciones no solamente en el cerebro, sino que en otras partes del cuerpo. Estas son las causas en la niñez. La adultez son otro tipo de alteraciones, pero generalmente son consecuencias de una niñez que fue bien complicada, ¿ya? Esto es lo que yo les decía antes, que la disrafia espinal abierta es generalmente en la cirugía entre las 12 y 72 horas de vida, ¿ya? Y en generalmente, pero hoy día esto, ¿cómo se llama?, ha cambiado un poco y tenemos, es generalmente mejor hacerlo lo antes posible, ¿ya?
porque el riesgo de tener algo filtrando el SR en la región posterior, ¿no es cierto?, es alto a meningitis, ¿ya? Y la hidrocefalia generalmente dice que se puede operar durante el primer mes de vida, ¿ya? Sin embargo, estudios recientes han demostrado que generalmente es mejor hacerlo en la misma hospitalización en diferentes cirugías para que el niño pueda irse a la casa pronto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el manejo inicial? Básicamente nació un bebé, ¿no es cierto?, que tiene una, una espalda abierta, ¿no es cierto?, con con esterilización ¿cómo se llama?, del neuroectodermo, ¿ya? Y se hace una evaluación multidisciplinaria. Este paciente siempre llega a la neo, ¿ya? Pero generalmente la primera persona que llaman es al neurocirujano, ¿ya? Y todas estas otras, urología, ortopedia, cardiología genética, se hacen, como se llama, interconsulta para que lleguen, ¿ya? La reparación quirúrgica del defecto, el tratamiento de la hidrocefalia y el tratamiento de la malformación de Chiari. La malformación de Chiari, no sé si usted no ha escuchado hablar, pero es básicamente cuando las amígdalas cerebelosas ya entran por el foramen magno a raíz de una tracción inferior de la médula espinal, y eso puede ocasionar trastornos del tronco cerebral, trastorno de oclusión, eh, ¿cómo se llama? Trastorno de la tos, reflejo de la tos. Ya, entonces puede ser bien grave en estos niños, ¿ya? El manejo inicial, básicamente, es un examen clínico, ¿ya? Hay que ver qué tan grande es la placoda. Placoda significa la, la- el área de tejido nervioso que está expuesto al exterior, la piel circundante para ver si me alcanza o no para cubrir el defecto, porque si no, a veces necesito cirugía plástica, me puede ayudar, si tienen escoliosis o no, hacer un examen motor, ¿ya? Hay una, hay una proporción de estos pacientes que tienen una función motora mucho mejor de lo que parece, ¿ya? Es muy importante la altura en cual se presenta, ¿ya? Mientras más bajo, ¿no es cierto? Eh, Esto lo vemos, ¿no es cierto?, por las vértebras, por los niveles vertebrales. Mientras más bajo, es mejor pronóstico, ¿ya? O sea, usted sabe que la médula espinal llega hasta L2, ¿ya? Entonces, generalmente, si que es más bajo de eso, uno pierde la función anfitrioniana, pero puede mantener la función eh, motora de las piernas, y esto es extremadamente importante porque esto es un niño que puede caminar, ¿ya? Hay que siempre ver la circunferencia craneana. La fontanesa está muy abombada porque muchos de estos nacen con hidrocefalia, a ver si tienen pares bajos. Y siempre, personalmente, lo que hago yo es les pido una evaluación cardiológica con ecografía antes de operarlo, porque estos son niños que pueden tener problemas anestésicos por eso mismo, ¿ya? Hay que cubrir el área con un apósito húmedo, ¿ya? Con suero fisiológico. No hay que poner antibióticos en el suero, que a veces se hace. Ya básicamente se cubre el apósito eh, húmedo, y se puede poner ¿cómo se llama? Un pequeño plástico encima para que eso que fuera de riesgo de exposición, ¿ya? El paciente siempre tiene que estar en prono, ¿ya? Este niño nace y está en prono de guatita, ¿ya? La cobertura antibiótica es un poquito controversial, pero se hace igual, ¿ya? Se hace una ecografía cerebral de base porque muchas veces tiene que imaginarse que este niño estuvo en el intrauterino, tenía una espalda abierta y la LCR se fue perdiendo durante este tiempo, ¿cierto? Entonces, una vez que yo llego y corrijo esa solución de contigüidad, rápidamente el cerebro, el líquido cefalorraquídeo se acumula y hacen hidrocefalia. Resonancia un poco controversial inicial. En general, eh, es algo que nosotros se lo pedimos una vez que ya lo hemos operado, porque básicamente estos se operan bajo algunos principios anatómicos clásicos. Como les decía, antes de las 72 horas, la importancia es preservar, ¿no es cierto?, lo que queda de la médula, porque no voy a poder recuperar lo que está previamente. Este es un paciente recién nacido, ¿cierto? Hay que prevenir la infección, la ventriculitis, ¿ya? Y esto no vale se cierra en capas, eso es lo que tienen que entender. Básicamente se hace una cierre de la médula espinal, luego se hace una dura madre nueva y luego se cubre con piel. Tengo un par de casos más adelante. Neuromonitoreo básicamente se ocupa mucho en pacientes de mayor edad y nos permite, en el fondo,
cuando nosotros tenemos estas lesiones que están bien mezcladas con nervio o con el cono medular, nos permite discernir si es que estamos atravesando a través de un tejido que es elocuente o no, y eso permite eh, ser un poco más cuidadoso. Generalmente en neonato no lo ocupamos, ¿ya? Porque aquí el objetivo de la cirugía es otro, es evitar la mortalidad por infección, ¿ya? Pero en el 41% de los pacientes en que se hace esto, cuando son mayores, se cambia la conducta quirúrgica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos casos, ¿ya? Estos son todos casos míos, ¿ya? Y aquí usted, aquí abajo está la línea intergluta y tiene esta gran placa, ¿no es cierto? Donde usted ve de aquí, ¿se ve el cursor? Disculpen. Sí, Ah, ya, perfecto. Gracias. Casi que bien fuerte. Entonces, ustedes ven aquí hay una piel adelgazada, ¿ya? Esta piel adelgazada acá, debajo hay líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y aquí ustedes ven dos aperturas de la piel, ¿ya? Y esto, si ustedes miran bien, es la placoda, ¿ya? Básicamente es la médula espinal que está abierta como un libro, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros nos podemos encontrar, ¿ya? Este otro ejemplo, ustedes ven nuevamente aquí, ¿no es cierto?, la piel que termina, esto es una piel media de transición. De ahí esto tenemos aracnoides con duramada que se continúa y aquí tenemos la médula completamente abierta. Fíjense acá está el canal medular espinal y se ve cómo, ¿no es cierto?, las pequeñas arterias irrigan el parénquima medular, ¿ya? Así que esto está completamente abierto. Y esto de aquí abajo se ve mojado que tiene eh, eh, líquido cefalorraquídeo. Así que esto hay que repararlo rápido, ¿ya? Este otro ejemplo mío, que sea bastante claro aquí, aquí les pongo un pequeño tipo de, de esquema en la cual se ve la placoda neural. Usted que aquí abajo ve la médula y de repente esto se abre hacia afuera, ¿ya? Y uno encuentra, ¿no es cierto?, las raíces espinales que salen en el fondo por los forámenes, afirmando toda esta estructura, ¿ya? Aquí se ve aquí, en el centro, la placoda al medio, ¿cierto? Y esta es la transición de piel, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, este era el segundo caso que le mostré, entonces aquí básicamente ya eliminamos, ¿no es cierto?, toda la piel que era alterada, ¿ya? Ustedes ven acá al centro, ven estos pequeños puntitos azules, ahí se unió, ¿no es cierto?, la médula y se cerró en un tubo, y aquí se crea una nueva dura madre para poder cerrar esto en capas, ¿ya? Aquí ya está cerrado, ¿no es cierto? Y aquí del lado nosotros trajimos tejido muscular para poder cubrir todo el defecto y ese es el resultado final, ¿ya? Así que ese es el objetivo de la cirugía del mielomeningocele, ¿ya? El pronóstico, en general, el 75% tiene un IQ mayor a 80. Esto es importante porque la razón de que tienen un IQ más bajo es por la hidrocefalia y por las infecciones. Ya la ventriculitis tienen un impacto directo sobre el IQ y mientras más ventriculitis tengo, más bajo es el IQ a largo plazo. ¿Ya? El 80% requiere algún tipo eh, de derivación ventricular. ¿Ya? Esto quiero recalcar que toda esta nueva corriente que está bastante establecida ya de reparar un mielomeningocele en el intrauterino, eh, la- la- el factor más importante que previene, ¿no es cierto?, es este porcentaje de acá. O sea, permite bajar la instalación de válvula ventriculoperitoneal en estos pacientes. ¿Ya? Lo baja a la mitad. Entonces, pero no mejora la función motora, por lo menos hasta el momento lo que dice la evidencia. ¿Ya? De 10 a 20% requiere una descompresión del Chiari. Y esto es bien importante. Una vez que yo opero un paciente, este paciente va a crecer, ¿ya? Y eventualmente esa médula se va a reanclar, ¿ya? Porque se pega con el tejido cicatrizal de la cirugía y eso requiere nueva cirugía, ¿ya? El 50% deambula antes de la adolescencia y si lo opero después de la adolescencia, ese porcentaje baja. Tienen incontinencia, constipación y tienen limitación de la función sexual y tienen deformidades ortopédicas. ¿Ya? Entonces, como conclusión,
Es una enfermedad que tiene múltiples aristas y un manejo multidisciplinario, ¿ya? En el tiempo neonatal el objetivo es el diagnóstico precoz y evitar las complicaciones asociadas que yo les mencionaba anteriormente, ¿ya? La sobrevida ha mejorado de manera particular, ¿ya? Pero eso es más también por los avances en el cuidado crítico neonatal, ¿ah? Y eso es bien importante, ¿ya? Y eh, el manejo, hay el que tiene el micrófono prendido. No. Gracias, Constanza. ¿Ya? Y aún nosotros hay algunas personas que tienen un manejo conservador en las cerradas. Hay dos escuelas, ¿ya? Hay, que son las que les expliqué anteriormente, que estos niños pueden tener alteraciones urodinámicas a largo plazo. Hay alguna gente que eh, la escuela americana generalmente es más agresiva y la escuela europea, canadiense, generalmente es más, prefiere ver hasta que el paciente tenga síntomas. ¿Ya? Muchas gracias. Ese es el primer tema. No sé si les quedó más o menos claro. No fue tan largo. ¿Aló? Perfecto. Ya. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta o lo dejamos para después? Si alguien me puede aclarar eso, aclarar eso. Lo que hemos hecho en otras clases es que dejamos las preguntas para el final. Así Ok. se van acumulando también en el chat y ahí también usted lo puede ver. Ya, perfecto. Súper. Ya. Entonces Ya. Ya, entonces el primer tema, el próximo tema, déjame cerrar esto acá y abrir aquí. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. ¿Ya? Ok, entonces voy a tratar de hacerlo breve, ¿ya? Para que no estemos tan lateados, ¿ya? Déjame ver aquí. Perfecto, ya. Entonces ahora voy a hablar sobre hidrocefalia. Este es un tema, para mí como especialista, extremadamente importante. La razón es porque lo más probable que el, como neurocirujano pediátrico, el 80%, el 60-80% de lo que yo hago es hidrocefalia, ¿ya? La hidrocefalia es una patología muy frecuente, ya tiene muchas causas y tiene, ¿cómo se llama? Si no se sabe manejar bien, tiene efectos muy deleterios a largo plazo, ¿ya? La definición en general es que hay una acumulación de líquido que ocurre dentro del Doc, sistema. perdón que lo Dime, interrumpa, que no se ¿sí? ve la diapo de hidrocefalia. ¿No se ve? No, ¿Ahí se estamos ve viendo la ahora? última, no, estamos viendo la última que dice gracias. Ah, ya, viste que yo pensaba que se veía, ¿ya? Dame un segundo. Déjame share. Ahí debería resultar, ¿o no? Déjame ver un segundo. Sí, estamos viendo el PPT. Ahí se ve, sí. Ya, perdona, ¿eh? Sí, que tiene que ser el otro. ¿Ahí? ¿Ahí estamos ok? Y súper. Ya, ok, ya, perfecto. Ya, entonces, como les explicaba, ¿ya? La hidrocefalia entonces se produce em, por el aumento de presión intracraniano secundario a un aumento del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Eso puede ser porque el líquido se bloquea en alguna parte y no drena, que es lo más frecuente. Puede ser por una alteración de la producción, básicamente que hay un aumento de producción de líquido que es lejos lo menos frecuente, ¿ya? Y puede estar asociado a otro tipo de
¿cómo se llama?, de patologías. Ya hay algunas patologías que no se sabe muy bien por qué hay un aumento del líquido cefalorraquídeo, pero em, el tratamiento finalmente es bastante parecido. ¿Ya? En términos generales, la presión del líquido cefalorraquídeo va aumentando a través de la edad. ¿Ya? El niño cuando nace, el neonato tiene una presión de líquido cefalorraquídeo muy baja, ¿ya? 3, ya, más o menos milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Y, y eso es porque tiene una producción de líquido muy bajita, ¿ya? O sea, en general un bebé recién nacido produce a- eh, unos 20-25 cc de líquido cefalorraquídeo al día, que es bastante poco. El adulto llega a producir 600 cc al día y ese líquido cefalorraquídeo se recambia 3 veces al día. ¿Ya? Entonces ustedes se dan cuenta que em, el dinamismo de esta situación es bien alto en el adulto. ¿Ya? Y eso también se van a dar cuenta inmediatamente que si yo tengo un adulto que tiene hidrocefalia aguda, claramente va a tener síntomas muy rápidos porque se acumulan, ¿no es cierto?, estos 600 cc, ¿no es cierto?, rápidamente, hasta casi 2 litros. Entonces esos pacientes fallecen rápidamente. En el niño no, el niño hay otro tema, el niño tiene las fontanelas abiertas, ¿ya? Lo que significa que tiene mucho más compliance el cráneo, el cerebro todavía no está muy desarrollado, entonces la hidrocefalia se presenta en el niño con aumento del perímetro craneano, pero cuando aumenta el perímetro craneano ya es muy tarde, ¿ya? O sea, ya hay un montón de tiempo acumulando líquido, ¿ya? Entonces, en el niño hay que sospecharlo frente a ciertas situaciones, ¿ya? Entonces, nuevamente les voy a mostrar, ¿no es cierto? No sé si aquí tengo un puntero acá, pero yo asumo que con la flecha se puede ver, ¿ya? El viaje normal de este líquido cefalorraquídeo hay una producción de aproximadamente un 10-15% en todas las paredes del epéndimo. El epéndimo es una membrana que recubre todos los espacios ventriculares. Y para recordarles, nosotros tenemos un ventrículo lateral, que es este de aquí, ¿ya? Que obviamente que hay una sobreproyección acá, que son dos, ¿cierto? Tenemos un tercer ventrículo acá, ¿no? Después tenemos un cuarto ventrículo acá abajo, ¿ya? Y el líquido cefalorraquídeo se produce en el epéndimo, que es en las paredes de estos ventrículos, o en los plexos coroidíos, ¿ya? Los plexos coroidíos son unos corales, ¿ya? Muy parecidos a los corales, y básicamente están altamente irrigados, ¿no es cierto?, por sangre, y este LSR se produce a través de osmosis, ¿ya? Entonces, se produce aquí en los ventrículos laterales, aquí ven por aquí, también hay en el techo el tercer ventrículo, después el líquido cefalorraquídeo baja por el acueducto de Silvio, hasta el cuarto ventrículo, donde nosotros también tenemos aquí plexo coroideo, y luego salen por los forámenes de Luschka y Magendie, y aquí es difícil de explicar, pero llegan a la base del cráneo, ¿ya? Y la base del cráneo dan vuelta por la corteza cerebral, por el espacio subaracnoideo, hacia arriba, ¿ya? Y aquí se reabsorbe la gran mayoría, ¿no es cierto?, en el seno sagital superior, ¿ya? Y eso significa que si yo encuentro algún bloqueo en este sistema, puede acumularse la presión hacia atrás, ¿ya? O también que puede haber un bloqueo en el sistema venoso, en una trombosis, por ejemplo, o en una hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? Algo que aumente la presión torácica. Entonces, también pueden haber aumento de presión del líquido cefalorraquídeo que no tienen que ver con causas intracraneanas, ¿ya? Entonces, la gran mayoría, ¿no es cierto?, son congénitas, ¿ya? Y de esta, la más frecuente, ¿no es cierto?, es la estenosis acueductal. La estenosis acueductal, ¿no es cierto?, es cuando hay una lesión aquí en la acueducto silvio y se acumula el líquido hacia posterior, ¿ya? Y eso se llama hidrocefalia obstructiva. Hay una obstrucción, ¿ya? Y luego la adquiría, que sobre la congénita es mucho más frecuente, es la infección, meningitis, partamos por ahí, posthemorragia, ¿ya? Esto no es inmunodeficiencia, ¿ya? Esto es hemorragia subaracnoidea y esto es hemorragia intraventricular del prematuro, ¿ya? Los niños prematuros, ¿no es cierto?, entre los 25, ¿no es cierto?, y las 30 semanas tienen un alto riesgo a hacer hemorragia por inmadurez cerebral, ¿ya? Por algo que se llama la matriz, que sangra, y la gran mayoría de estos pacientes hacen
¿cómo se llama? Hidrocefalia, y es un tema muy grande en la neo, ¿ya? La segunda más frecuente, ¿no es cierto?, es los tumores. Si hay un tumor que crece, ¿no es cierto?, en el cuarto ventrículo, en el tercer ventrículo, o que obstruya cualquier paso, en general va a producir una hidrocefalia obstructiva, ¿ya? Postquirúrgica es menos frecuente y eso, la neurosarcoidosis es también bastante poco frecuente, ¿ya? Entonces esto es lo que les explicaba, nosotros la congénita generalmente tenemos congénita adquirida y comunicante obstructiva, ¿ya? La comunicante yo diría que es mal llamada comunicante porque lo más probable es que la obstrucción es otra, ¿ya? O extracraneana, pero generalmente es más crónica porque ocurre más frecuente en niños, ¿ya? La prevalencia es el 1%, 1,5% de la población, que es extremadamente frecuente, ¿ya? 1,8 cada 1000 recién nacidos vivos, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Ustedes ven acá que en Estados Unidos es un poco menos frecuente que aquí en Chile, ¿ya? Aquí hay fontanelas, el examen clínico se presenta con fontanelas amplias, tensas, ¿ya? Hay venas, la circulación colateral, generalmente son venas que se ven en la frente, y macrocefalia. Yo creo que diría que esas tres son las más importantes, ¿ya? Porque la irritabilidad se ve posterior a estas tres, ¿ya? Y cuando yo tengo alteraciones de la oculomotilidad, como el parinó, esto es un parinó, que el niño no puede mirar hacia arriba porque hay una compresión de los núcleos de la mirada ascendente en el mesencéfalo. Entonces eso ya es porque el niño ha tenido una hidrocefalia muy avanzada, ¿ya? Y edema papila también, ¿ya? Eso es algo avanzado. Pero si usted lo ve como examen clínico, lo que usted tiene que ver generalmente es ver la fontanela, medir el perímetro craneano, la circulación colateral y la macrocefalia, ¿ya? Ahora, hay una diferencia, obviamente, porque si yo tengo una guagua, ¿ya?, que tiene las fontanelas em, abiertas y la sutura abierta, yo ya le había explicado anteriormente que los síntomas se presentan de manera mucho más subyugada, es un cuadro mucho más largo. Pero si yo tengo un paciente, un niño que ya tiene las fontanelas cerradas, que eso generalmente ocurre al año y medio, 2 años, ¿ya?, la acumulación de líquido puede ser bastante rápida. Y ahí inmediatamente hay mucha cefalea que no pasa con nada, náuseas, vómitos, compromiso de conciencia, ¿ya? Eh, y hay un compromiso visual, puede haber signo parilo, no, y cuando eso ocurre, en realidad ya no hay muchas horas. Este es un paciente urgente que hay que llevar rápidamente para que se evalúe y se opere, ¿ya? Porque este paciente tiene una alta riesgo de mortalidad y yo diría que hoy en día, de todas las patologías neuroquirúrgicas que existen, la hidrocefalia es la que tiene más alta mortalidad por esto mismo, ¿ya? Porque es algo que se presenta de manera aguda y uno no tiene mucho tiempo para llegar a un lugar donde hay un neurocirujano, ¿ya? El perímetro craneano, quiero detenerme en esto un segundito porque es importante, porque esto es algo que en pediatría siempre se los van a pedir, ¿ya? El perímetro craneano, primero que todo, ¿no es cierto?, es una tabla de normalidad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que en estos percentiles, ¿ya?, entre el percentil 90 y 100, si yo tengo un niño en la calle y lo agarro y le mido el perímetro cráneo, la posibilidad que caiga dentro del percentil 90 y el 100, ¿ya? Y el 10 es de un 90%, ¿ya? O sea, la gran mayoría de la población cae dentro de aquí. Ahora, que el niño esté en el percentil 75, ¿ya?, o 99, no significa que el niño tenga una macrocefalia. Eso es importantísimo, ¿ya? Porque la macrocefalia es cuando el niño cae fuera, ¿ya? Es percentil 95 más 8, ¿ya? Si yo tengo microcefalia, cae abajo de la curva de normalidad, ¿ya? No cae aquí abajito, porque mucho dice, ah, mira, tiene un percentil 10, tiene una microcefalia. No, ¿ya? O sea, ese niño tiene una cabeza chica, ¿ya?, constitutivamente chica, pero no es una microcefalia. Lo otro importante es, el niño que está aquí arriba o acá abajo, no, es un niño que no está enfermo, es un niño que no está en la normalidad. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se dice generalmente? Que el niño que cae arriba o abajo hay que tomarle
un estudio de imágenes o una evaluación por un especialista. Generalmente los niños crecen sobre una curva, ¿ya? Pero cuando tengo hidrocefalia yo voy a notar inmediatamente, por ejemplo, que un niño esté constitutivamente en 25 y rápidamente a través de 2 o 3 meses suben, ¿ya? Y cambian de carril. No vale si es que de un mes a otro sube a otro carril, ¿ya? Porque eso puede ocurrir porque entre cada operador hay 1 centímetro de diferencia y en una guagua chica eso es harto, ¿ya? Entonces, generalmente, si al segundo control mensual uno nota una diferencia en el que cambia, ¿no es cierto?, una tendencia y de percentil, ahí hay que reevaluarlo, ¿ya? Vamos a ver un par de imágenes cortitas. Aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, una ecografía. Este es un corte, ¿cómo se llama?, que es axial. Aquí arriba está el transductor y se ve aquí, ¿no es cierto?, el tronco cerebral, el mesencéfalo específicamente, y aquí yo tengo 2 ventrículos que están muy dilatados, ¿ya? Esto generalmente no es tan para ustedes, pero lo que yo quiero decir que hay algunas mediciones, ¿no es cierto?, que hacen que en la ecografía que me permiten a mí ver eh, ¿cómo se llama? Si un paciente tiene hidrocefalia o no, ¿ya? Esto generalmente lo hacen los radiólogos. Está el índice Evans, que es el más famoso de todos, ¿ya? Pero hay otras cosas como el crecimiento de las astas frontales, el tercer ventrículo abalonado y el transudado transependimario, que eso no lo voy a ver en una eco, pero sí se ve mejor, ¿no es cierto?, en una resonancia. Estas son las mediciones que yo le decía. Esto igual que nosotros en obstetricia, que tienen mediciones en el fondo para que están tabuladas. Y aquí básicamente tenemos, ¿no es cierto?, los frontal horns, por ejemplo, el índice de Evans acá, y estos, ¿no es cierto?, nos permiten hacer un diagnóstico en una boba chica que está recién nacida, que es difícil llevar un escáner, una resonancia, o muchas veces está con patologías concomitantes, es más fácil hacerle una eco. Aquí nosotros vemos una resonancia en un corte coronal. Ustedes ven acá que los ventrículos están dilatados. Ustedes aquí ven que está blanco alrededor del ventrículo. O sea, este paciente básicamente tiene transu- transudación ependimaria, que es un paso del LCR, ¿no es cierto?, entre medio del epéndimo. El espacio subaracnoideo acá arriba, que también está, ¿cómo se llama?, disminuido. Esas cosas son cosas más frecuentes de ver, ¿no es cierto?, en hidrocefalias más extensas, ¿ya? Hay algunas otras cosas que son mucho más indirectas. Estas dos cosas pueden verse en pacientes normales, pero, por ejemplo, aquí la silla turca, la hipófisis, no se ve la hipófisis, no sé, que se ve como aplastada. Eso se llama aracnoidocele celar. ¿Ya? Eso también puede ser parte de un aumento de hipertensión intracraniana por líquido. Y aquí los nervios ópticos, las vainas neurales, porque las vainas básicamente es la dura madre que se prolonga entre el intracraniano hacia la región posterior se llama ocular. Entonces aquí usted ve un doble contorno y básicamente eso es el SR, ¿ya? Diagnóstico diferencial. Ya. Lejos, una de las preguntas más frecuentes que me hacen ¿es esto una hidrocefalia o no? Porque hay muchas causas de ventrículos grandes, no solamente hidrocefalia. Por eso la definición es importante, ¿ya? Es ventrículos grandes secundaria al aumento de presión. Pero hay ventrículos grandes secundarios a otras causas que no tienen una presión aumentada. Por ejemplo, una atrofia cerebral, ¿ya? Una atrofia cerebral, un paciente que tuvo un infarto, por ejemplo, tiene un gran área, ¿no es cierto?, de leucomalacia que se llena con líquido. Y ese paciente va a tener los ventrículos grandes, pero no, yo no lo voy a tener que operar porque la presión no está aumentada, ¿ya? La hidranencefalia también es una malformación congénita, ¿ya? Que puede tener espacios muy grandes, pero que no requieren, ¿no es cierto?, o sea, de presión aumentada para ser operado, ¿ya? Y tenemos la hipertensión intracraniana idiopática, que eso es algo mucho más de especialista, pero para explicarle un poquito es que tenemos una presión aumentada, pero de manera transitoria, ¿ya? Y crónica, ¿ya? Que generalmente es mediada por la sístole. Entonces, esto puede causar ceguera por atrofia de los nervios ópticos, ¿ya? Hay algunos de esos. Todos estos son básicamente, eh, ¿cómo se llama? Causas de algo que se llama hidrocefalia normotensiva del adulto, ¿ya? Hay algunos adultos que presentan eh, un cuadro demencial, ¿ya? Y este cuadro demencial es crónico, o sea, de lenta presentación, y
generalmente se presenta por trastorno de la marcha, demencia y trastorno urinario, ¿ya? Y la causa generalmente es lo- esta lista de acá, de las cuales más frecuentes son, ¿no es cierto?, los desórdenes neurodegenerativos, la demencia vascular, la hidrocefalia, ¿no es cierto? Aquí sí el HIV, ¿ya? Y esto, ¿cómo se llama? Es para contarles que igual la hidrocefalia se puede presentar en el adulto más mayor, ¿ya? El tratamiento médico, súper controversial y generalmente se hace, ojo con esto, ¿ya? Porque el tratamiento médico es solamente para una situación transitoria, ¿ya? Porque esto es algo que no se tiene que prolongar en el tiempo y el tratamiento es quirúrgico. Lo más frecuente que se ocupa es la acetazolamida, ¿ya? Y la acetazolamida a mí me permite, en el fondo, por ejemplo, un niño que llega con un edema de papila y le tomo una punción lumbar y veo que la presión está un poco elevada, ¿ya? Yo puedo tratarla con acetazolamida y si veo que se le pasa el edema de papila, me hace el diagnóstico y ese paciente tengo una válvula, por ejemplo, pero no es algo que se pueda dar crónicamente, ¿ya? La furosemia generalmente también se puede, pero tiene otros problemas porque obviamente tiene un efecto mucho más sistémico y ahí tenemos otros problemas, ¿ya? El- Tenemos también en el fondo una punción transfontanelar o una punción lumbar, ¿ya? O sea, por ejemplo, esto es un recién nacido que tiene una hidrocefalia y lo primero que todo y yo les quiero, como se llama, comentar acá, que cuando nace el recién nacido uno tiene que estar tranquilo, porque ya les expliqué anteriormente que tienen poca presión y el líquido va a aumentar de manera progresiva en el tiempo, y eso me da un par de semanas, un par de días, ya, eso no es algo que tengo que estar corriendo. Entonces se puede funcionar la fontanela, es algo que hoy día estamos dejando de hacer porque tienen complicaciones, el trayecto de la aguja deja canales, que básicamente eso es pérdida de encéfalo. Entonces, generalmente podemos tratar un par de veces con punción lumbar y sacar un poco de líquido ahí, eh, o de un reservorio que nosotros le pusimos que se llama malla, o de una válvula, ¿ya? Y generalmente se saca un cc de LCR por 100 gramos de peso, ¿ya? Ese es un valor importante generalmente para los becados de neurocirugía, porque si saco más de eso, la presión baja mucho y hay complicaciones como hemorragia, ¿ya? Descolgamiento, ¿ya? Y el tratamiento quirúrgico más que normalizar el tamaño ventricular, es disminuir la presión ventricular. Y aquí tenemos un tratamiento endoscópico que es lo más nuevo, que es algo que nosotros hacemos de manera frecuente, es solucionar la obstrucción mediante, ¿no es cierto?, una ostomía, ¿ya? Como en los pacientes de digestivo, en el fondo, cuando ostomía que sale algo, ¿cierto? Básicamente se rompe la pared de un ventrículo o el piso del tercer ventrículo para que el líquido circule normalmente hacia la corteza cerebral arriba al seno cerebral superior. Y también se pueden coagular estos plexos coroides de manera de que disminuye la producción del líquido cefalorraquídeo. Y las derivaciones, ya que es lejos lo más clásico, la derivación ventrículo-peritoneal es algo que yo creo que tenemos para muchos años más, porque tiene tiene varios problemas, pero es lejos una de las cosas que son más útiles. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una foto de perdón, aquí hay una foto de un tercer ventrículo en la cual hacemos, ¿no es cierto?, con un neuroendoscopio, básicamente se ingresa a través de la corteza cerebral frontal, que es bastante no elocuente, y se puede llegar al ventrículo y se hace un nuevo conducto de Silvio, por ejemplo, pero se hace en la región anterior, ¿ya? Y generalmente se ocupa en hidrocefalias que son obstructivas, aquí viene la imagen, y lo que le explicaba que si se comprime muy rápido, puede tener hematomas subdurales o infecciones, ¿ya? Y las complicaciones son estas, ¿ya? Eh, de las cuales la más frecuente es el sangrado, y ese sangrado puede evolucionar en un hemoventrículo que tengo que dejar un drenaje por un par de días y eso puede requerir una válvula después, así que yo diría que esa es la complicación más importante. Y tiene un 80% en éxito en los pacientes, en el fondo, en esta tabla que hizo el doctor Kulkarni de la Universidad de Toronto, ¿ya? Entonces uno maneja ¿no es cierto?, estas variables y uno calcula y uno puede decir a los padres, tiene tanto porcentaje de éxito para no poner una válvula, ¿cierto? Si esa es la idea, ¿ya?
La derivación ventricular externa es algo que van a ver de manera muy frecuente en la UCI, ¿ya? Esta es una situación en la cual el paciente llega con una hemorragia, un tumor agudo, ¿ya? O una meningitis o una infección que yo quiero sacar líquido de manera transitoria, ¿ya? eh, Se conecta, ¿no es cierto?, un drenaje al ventrículo, ¿ya? Y esto se conecta a una bolsa recolectora y esta bolsa recolectora tiene una altura. Entonces, esta altura se pone a nivel del meato auditivo externo, que eso es donde está el foramen de Monro, básicamente el medio del cerebro donde estaría la presión más, eh, ¿cómo se llama?, específica. Y yo puedo ir subiendo o bajando esto a nivel del meato auditivo externo, ¿ya? Para que puedo aumentar o bajar la presión de salida del líquido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una hemorragia intraventricular y quiero que limpie el líquido, lo puedo bajar para que salga más líquido, ¿ya? Entonces, esto es una erición ventriculoperitoneal. Generalmente hay tres tipos. Por ejemplo, ¿por qué esta es la más frecuente? Tenemos la válvula dentro del ventrículo y tiene un reservorio, una válvula que puede tener diferentes presiones. Hay válvulas programables hoy día, hay de todo tipo. Y esto pasa al peritoneo y el peritoneo, como tiene mucha vasculatura, ¿no es cierto?, se reabsorba rápidamente el torrente sanguíneo. Pero ustedes ven que también hay otros tipos, la ventrículo atrial o la ventrículo pleural, que son muchas menos ocupadas. Yo diría que hoy día, antes de los años 70, se ocupaba de manera igual la ventrículo atrial y la ventrículo peritoneal, pero después se vio que la ventrículo peritoneal tenía menos complicaciones. Pero muchas veces en un paciente que está recién nacido es difícil ocupar el peritoneo porque, por ejemplo, en los prematuros que yo les decía anteriormente, tengo una, una enterocolitis necrotizante, o tengo un onfalocele, o tengo una hernia diafragmática, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que pueden suceder en la cavidad abdominal que me evitan a mí para poner una válvula, ¿ya? Y en esas ocasiones a veces es bueno poner una ventrícula atrial, ¿ya? Cada una tiene sus complicaciones y ventajas, ¿ya? Para explicarle un poquito de las válvulas, estas tienen, ¿cómo se llama? Dos partes en general. Aquí, ¿no es cierto? Generalmente tienen una pequeña seña. Aquí, por ejemplo, estos dos puntos significa de presión media. Si yo tengo tres puntos de presión alta y si tengo un punto de presión baja, por ejemplo, ¿ya? O sea, y eso es radiopaco, entonces lo puedo ver en la radiografía. Y siempre tienen un reservorio. Y el reservorio es extremadamente importante porque me permite tomar líquido cefalorraquídeo para ver si la válvula está infectada o no, o si hay una oclusión aguda, ¿no es cierto? Puedes sacar líquido ahí rápidamente, ¿ya? O también evaluar si esa válvula está funcionando o no, ¿ya? Las complicaciones, el más frecuente, cuando yo tengo un paciente que le voy a poner una válvula, yo le digo a los padres siempre que esto es un compromiso de por vida, ¿ya? Es muy raro que yo pueda sacar, ¿no es cierto?, una válvula en un niño, ¿ya? Y la razón es porque la gradiente de presión que se produce para eh, la absorción se elimina automáticamente cuando uno pone una válvula y eso hace que la manera natural de reabsorber del líquido en las granulaciones de Paglioni que están en el sitio sagital superior desaparece, ¿ya? Entonces, lejos lo más frecuente es que se obstruyan, ¿ya? Se pueden desconectar, la infección de un 8 o 10% en una cirugía electiva. Pueden tener crisis epiléptica, pero es muy bajo, muy poco frecuente y sangrado, ¿ya? Eso les quería contar. No sé, lo hice breve, breve. Una hora justo. Bueno, ustedes me cuentan. ¿Tienen algunas preguntas? Hola, Doc, ¿se escucha? Sí, te escucho bien. Hola, Yo tengo una Felipe. duda porque dijo que la definición de hidrocefalia era que tenía la presión alta, pero después habló de la hidrocefalia normotensiva. Claro, Entonces, ¿cómo eso es una hidrocefalia con presión alta, pero que tiene la presión normal? ya, es que sí, encuentro razón en tu duda y generalmente yo creo que el nombre de hidrocefalia normotensiva
no es un buen nombre porque no es nomotensiva, sino lo que se produce es que, esto es un poco más de especialidad, pero usted sabe que el cerebro, ¿no es cierto?, sufre de una sístole y una diástole, ¿cierto? Por la contracción cardíaca. Cuando yo tengo una sístole, la presión aumenta, ¿ya? En el cerebro. Y nosotros podemos tener, ¿cómo se llama?, aumentos transitorios de PIC bajo cualquier situación. Ya si yo corro, por ejemplo, o vamos al baño, ya, o toso. ¿Ya? La PIC va a aumentar sobre 20, ¿ya? Que es el valor normal. ¿Ya? El tema es que si ese 20 se mantiene en el tiempo. Entonces la hidrocefalia normotensiva es una alteración en el dinamismo del líquido. Porque si yo le tomo una presión a ese líquido, me va a salir normal, o más o menos normal. ¿Ya? No es una cosa como 27, 28 cuando uno tiene hipertensión intracraniana, sino que cuando hay una sístole, la presión aumenta lo suficiente para ser elevada, pero cuando hay una diástole, la presión es baja normal. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, por eso, generalmente, la hidrocefalia normotensiva, yo creo que es algo que no es algo muy claro aún, ¿ya? Pero quédense con la definición de hidrocefalia es el aumento de presión del líquido cefalorraquídeo sobre niveles normales que causa una dilatación ventricular. Eso es la definición. No sé si eso responde a tu pregunta. Súper, sí. Muchas gracias. Entonces la hidrocefalia normal, la presión está constantemente elevada, en cambio la neuropotencia solo la sístole. Así es. Eso es lo que se piensa. Eso Ya, es lo que se piensa. ya, súper. ¿Ok? Muchas gracias, Doc. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Dice de acá, doctor, ¿sabes si existen casos de Dondy Walker en Chile? Sí, claro, hay muchos. O sea, no es extremadamente frecuente, pero yo tengo varios pacientes. Ya, el Dandy Walker básicamente es no lo expliqué, pero porque es algo mucho más específico, pero el Dandy Walker es una malformación congénita que se caracteriza por un quiste en la fosa posterior, ¿ya? Y secundario a eso tienen hidrocefalia, ¿ya? Y generalmente se operan igual que una hidrocefalia común, pero está asociado a un quiste congénito. Tienen muchas variaciones, hay muchas familias, pero eso es más o menos como, para usted, yo creo que eso es una buena definición. Esto era Camila Pinto, para Camila Pinto. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen porque, doctor, me dice, aquí hay otra pregunta, doctor, me dice, ¿qué tal el pronóstico de los pacientes con hidrocefalia congénita post-op en general? Ya, esta es una muy buena pregunta porque ustedes han visto siempre que cuando alguien dice, oye, yo tengo un familiar con hidrocefalia, uno inmediatamente se imagina a ese paciente como que tiene una parálisis cerebral o que no hace nada, ¿ya? Si yo tengo una hidrocefalia congénita de diagnóstico precoz, ¿ya? Que yo sé que, eh, ¿cómo se llama? Que yo sé que van a hacer con hidrocefalia y le hago un tratamiento precoz, esos pacientes en general tienen un desarrollo psicomotor normal. Ojo con eso, porque el tema que es muy difícil evaluar un bebé y cómo va a andar en el futuro, porque esos son funciones cerebrales superiores. ¿Me entiendes? Entonces yo puedo tener un desarrollo psicomotor normal en un niño, pero eso no significa que sea, ¿no es cierto?, va a tener un IQ normal en el futuro. ¿Ya? Pero eso también depende mucho de, ¿cómo se llama?, de la anatomía cerebral cuando el niño nace. Sí, yo diría que cuando el niño tiene una hidrocefalia congénita, por ejemplo, con una estenosis coeductal, que eso significa que solamente hay una obstrucción del acueducto de Silvio y hay una anatomía cerebral normal, ese niño anda bien, ¿ya? Y en la cirugía es algo bastante sencillo. En general, están hospitalizados un par de días y se van de alta. No sé si eso responde a tu duda, Leonardo.
Ya, súper. ¿Alguna otra pregunta? Camila Pinto hizo una pregunta un poco más arriba en el chat. Si existe contraindicación de viajar en avión teniendo una válvula derivativa. Qué buena pregunta. ¿Ya? Es buena porque muchas veces hay gente que dice, doctor, si yo tengo esto, ¿puedo viajar? ¿Ya? En general, en neurocirugía no hay bueno, no hay muchas contraindicaciones para viajar en avión. Yo diría que la única son los aneurismas cerebrales, ¿ya? Pero, pero la válvula no hay problema, ningún problema. El único problema que puede tener es que hoy día hay unas válvulas que son programables, ¿ya? Y esas se programan la presión con un imán por fuera. Entonces, si a ti te hacen pasar por estos escáneres, aquí lo tenemos, pero esos escáneres que tenemos en Estados Unidos para ver armas, por ejemplo, la válvula se puede desprogramar. Y había un problema hace tiempo con eso, pero hoy día en el mercado, y es lo que estamos poniendo ahora, es solamente son válvulas de segunda generación que no se desprograman con un imán, ¿ya? O sea, es mucho más difícil. Otro mensaje. Eso, Camila está contenta. ¿Alguna otra pregunta? Oye, pero muy pocas preguntas y hay 127 conectados. Aprovechen. Yo sé que a lo mejor tienen vergüenza, no sé. O era muy fome, que esa es la otra posibilidad. Ustedes me dicen. Muchas gracias, Bernadita. ¿Quién está de anfitrión? ¿Quién está mandando esto? Muchas gracias, Constanza. Ah, ya, entonces aquí, Emilio, gracias Emilio por tu pregunta. Dice, una consulta, ¿se deja antibiótico profilaxis en la DBP? Ya, DBP significa drenaje ventículo peritoneal. Por ende, es la válvula definitiva. ¿Ya? Generalmente la respuesta es sí, se pasa unos antibióticos generalmente antes que parta la cirugía, antes que yo haga la incisión. ¿Ya? Y luego de la cirugía, una vez que el paciente se va a la recuperación y después a sala, le dejamos 3 dosis más. Dejamos cefazolina en general. De nada, Emilio. ¿Alguien más? Preguntar ahora o callen para siempre. A ver, a ver. Doc, una consulta. Dime. En el caso de una meningitis que se asocia al dispositivo de derivación, ¿se retira este? Así es. Sí, sí, hay dos situaciones. ¿Ya? La primera situación es que yo opero a un paciente y después esa válvula se infecta, hay que irritarlo completo. ¿Ya? Y es un problema más o menos grande porque lo que tengo que hacer es sacar todo el dispositivo
poner un drenaje ventricular externo, como esa bolsita recolectora que les mostré anteriormente, y tengo que darle tratamiento por 21 días, 14, 21 días según lo que me digan los infectólogos. Y una vez que terminan esos días, yo saco cultivos a ese líquido que estoy sacando, y si ese está normal, recién puedo poner una válvula de vuelta. Entonces, generalmente, el niño que se infecta con una válvula está un mes hospitalizado. ¿Qué significa eso? Insisto, esto es más de especialidad, pero el lavado del paciente en la cirugía es extremadamente importante. Es el 50% de la cirugía, porque la idea es que tenga la menos infección posible, porque si que eso, si que ocurre, el paciente está mucho tiempo hospitalizado a un costo muy grande y además tienen el riesgo de tener que le baje el IQ. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, la contesta, profesor. Ya, David, no hay problema. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Pregunte nomás, si yo no reto. Host. ¿Quién está de host? Yo, Ah, ya. ¿Qué hacemos? Parece que no hay más preguntas. sí, yo creo que podríamos dar por finalizada la clase. Ya, perfecto. Ya, le agradecemos, bueno, de parte de todos y por esta increíble clase. Estuvo muy buena, me explicó súper bien. Yo creo que por eso no han llegado más preguntas. Ya, súper. Bueno, lo que necesiten, ¿ya? Aquí me hacen una pregunta, dame un segundo. En un caso trágico, en un caso trágico donde hubiera un parto sin controles previos en algún lugar alejado y un niño nace con una hidrafia abierta. Eso, es súper bien, sí. Lo que hay que hacer ahí es profilaxia antibiótica, lo cubres, ¿ya? Con el apósito húmedo y le pones, hay unas bolsas que son estériles, ¿ya? Que se pueden pedir ahí, y se puede armar como una pequeña carpa arriba y se dejan prono y se traslada, ¿ya? Porque tú no vas a poder hacer nada más, ¿ya? Esto fue la Vale Sandoval, ¿ya? Bueno, lo damos por terminado. Muchas gracias por la invitación. A mí me encanta hacer clase, así que lo que necesiten me avisan, ¿ya? Voy a estar por ahí dando vuelta y bueno, todos tienen mi teléfono igual, así que eh, si tienen alguna duda después me la hacen llegar, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Ya, que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Chao, Chao, chao. chao, que esté bien.